La charla del día de hoy se llama Conoce Adobe Animate CC. En realidad en esta charla no es un tutorial ni es un curso de Animate pues que vayamos a dar en una hora porque pues es muy complicado de enseñar Animate en una hora, sino que lo que vamos a hacer es explicar el concepto de esta herramienta, tal como ustedes vieron en el contenido, en la invitación. Entonces vamos a mostrar la diferencia entre Flash y Animate. Vamos a hablar sobre la evolución del formato que nosotros conocimos como el formato SWF al formato de publicación que nosotros tenemos posibilidad de realizar actualmente en Animate, que se llama HTML5. Vamos a hablar sobre el uso de JavaScript como lenguaje de reemplazo para ActionScript y vamos a mirar las diferentes opciones de publicación que tenemos con esta aplicación Animate CC. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo dentro de esta charla. Así que vamos a arrancar. Bueno, mi nombre, para los que no me conozcan, yo me llamo Marlon Ceballos, soy instructor certificado por Adobe en diferentes aplicaciones. De hecho, soy instructor certificado en las aplicaciones que ustedes ven en la parte inferior. Me dedico especialmente a la parte de diseño web, multimedia y libros digitales. Aunque inicié en la parte de medios impresos, por eso me certifiqué pues en Photoshop, Illustrator, InDesign. Básicamente me dedico actualmente a todo lo que tenga que ver con interactividad. Vamos a hablar de unos conceptos básicos de web rápidamente, porque recuerden lo que nosotros estamos haciendo actualmente con Animate, tal como lo vamos a ver posteriormente, como les voy a explicar posteriormente, lo vamos a publicar como HTML, es decir, lo vamos a publicar con un formato para web, a diferencia del formato que nosotros utilizábamos anteriormente en Flash. Entonces, hay tres lenguajes básicos para web, que de hecho es lo mínimo que debe conocer un diseñador que se precie de diseñar para web. Es lo mínimo porque existen otros lenguajes adicionales, pero para arrancar usted tiene que conocer como mínimo HTML, CSS y JavaScript. HTML es el lenguaje que permite estructurar nuestros sitios web y está basado en unos elementos que se llaman etiquetas. Todos los sitios web siempre han estado basados en HTML y siempre ese lenguaje está basado en etiquetas. Entonces, el trabajo de las etiquetas es decirle al navegador cómo va a mostrar determinado contenido. Si ese contenido es un título, si es un subtítulo, si es una imagen. Entonces, dadas esas etiquetas, el navegador mira las etiquetas, conoce el tipo de contenido y mira cómo lo muestra. Por eso, por defecto, los títulos van a estar más grandes, van a estar en bold, los subtítulos van a estar más pequeños en bold, los párrafos van a estar no en bold, sino en estándar y así sucesivamente. También tenemos otro lenguaje que se llama CSS. Mientras HTML es un lenguaje de etiquetado de estructuración de contenido, CSS es el lenguaje de presentación que permite vestir el sitio web. Con la característica, entre otras, que el mismo sitio web se puede vestir de diferentes maneras. Entonces, hay un sitio web que se llama CSS Zen Garden, con Z, CSS Zen Garden, y si ustedes entran a ese sitio web, en la parte derecha van a ver una serie de diseños y simplemente haciendo clic en la parte derecha de ese sitio web van a cambiar totalmente la presentación del sitio web manteniendo la misma estructura. Aquí la comparación es la mismo modelo, simplemente se está cambiando de vestido. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con sitios web que queremos adaptar a diferentes dispositivos. Un sitio web que quiero adaptar al tamaño de pantalla de escritorio, a pantalla tablet y a tamaño de pantalla de smartphone. Con el mismo HTML simplemente cambio el CSS y hago esa característica. Dentro del CSS nosotros definimos tamaños, colores, tipos de fuente, etcétera, etcétera. Todo lo que sea presentación. Y finalmente tenemos un tercer lenguaje. Recuerden, estamos hablando aquí de lo mínimo porque pueden haber muchos más lenguajes, que se llama JavaScript. JavaScript es el lenguaje que permite agregar interactividad o funcionalidad a los elementos que hacen parte de nuestro sitio web. Por ejemplo, si quiero agregar una interactividad que corresponda a que cuando hagamos clic en un botoncito nos muestre un mensaje, eso tan sencillo requiere de JavaScript. JavaScript es un lenguaje también muy maduro, muy viejo. Inicialmente estaba orientado solo para trabajar para web, es decir, se podía ejecutar solamente dentro del navegador, pero actualmente se puede ejecutar en otros contextos. De hecho, por ejemplo, si usted conoce JavaScript, usted puede hacer un plugin o un script mucho más sencillo que automatice una tarea en Photoshop, en Illustrator, en Design, etcétera, etcétera. Se puede ejecutar en Windows, se puede ejecutar en Mac y si se ejecuta en el navegador, pues es independiente de la plataforma. Ok, ahora ya vamos a enlazar, o sea, ya voy a mostrarles por qué les hablé de este pequeño concepto de HTML, CSS y JavaScript.
Vamos a hablar ahora específicamente de Adobe Animate. Adobe Animate es básicamente una herramienta que permite crear animación y permite crear interactividad, pero no es Edge Animate. Son dos cosas totalmente diferentes. Edge Animate es una aplicación que desarrolló Adobe hace algunos años que permitía generar contenido dinámico y contenido interactivo y publicar como HTML. Básicamente esto se desarrolló teniendo en cuenta el inconveniente que tenía Flash en ese momento, o su limitante de que publicaba formato SWF y ese formato no se podía visualizar en un dispositivo móvil, en ningún dispositivo móvil, de hecho, actualmente. Sin embargo, el año pasado Adobe detuvo el desarrollo de Animate. Entonces ustedes pueden seguir descargando Animate, lo pueden seguir utilizando, pero es una aplicación que no se va a seguir desarrollando. Una característica de Animate es que trabajaba con la estructura HTML. A la estructura HTML normalmente se le denomina el DOM. Es decir, que nosotros podíamos tomar los párrafos en HTML, los divs en HTML, etcétera, etcétera. Accedíamos al DOM, a esa estructura HTML, y animábamos cada uno de esos elementos si nosotros quisiéramos. En realidad era una aplicación que personalmente me gustó mucho, la utilizaba mucho, dicté muchos cursos al respecto, pero lamentablemente pues se detuvo el desarrollo. Ahora, ¿por qué se detuvo el desarrollo? Precisamente porque Adobe sigue apostando por la aplicación Flash. Lo que sucede es que a Flash le cambiamos de nombre. Entonces, Animate en este momento, Adobe Animate CC, es básicamente Flash Professional con otro nombre. Simplemente le cambiamos de nombre. En este cambio de nombre, que se denominó una actualización, pero en realidad yo no lo veo tanto como una actualización, sino como un simple cambio de nombre, sí hubo unas adiciones. Siempre que hay una actualización se hacen pequeñas adiciones, pero en realidad aquí lo relevante para que no nos enredemos es que Flash ahora se llama Adobe Animate, y eso es todo. ¿Ok? Lo que sucede es que en todos estos años Flash no se quedó quieto. A diferencia de Animate, que es donde se detuvo, a diferencia de Edge Animate, perdón, donde se detuvo el desarrollo, se siguió desarrollando Flash. Entonces, Flash actualmente, o Animate, como lo llamamos en este momento, tiene la posibilidad de seguir publicando archivos en formato SWF. Y esos archivos en formato SWF están basados en una tecnología de ActionScript. En web, nosotros no deberíamos estar utilizando ese formato SWF. Porque si nosotros publicamos una animación, una interactividad o un sitio web en formato SWF, ningún dispositivo móvil puede acceder y previsualizar ese contenido, y actualmente los accesos por dispositivos móviles están alcanzando la mitad de todos los accesos a Internet. De hecho, hay países donde eso ya pasó de la mitad. De manera que si nosotros seguimos insistiendo en trabajar con el formato SWF, más de la mitad de nuestros usuarios no van a poder visualizar el contenido, lo cual no tiene mucho sentido. Afortunadamente, como les decía, Flash siguió evolucionando, Adobe siguió trabajando sobre este formato, y posteriormente una persona que trabaja en conjunto o de forma muy cercana con Adobe desarrolló algo que se llama una librería de JavaScript. Esta librería se llama Create.js, o realmente más que una librería es un paquete de librerías. Ahora les explico a qué le llamamos librerías. Y esta librería permite que nosotros trabajemos con JavaScript dentro de Animate, que realmente en Flash también podíamos trabajar con JavaScript. Lo que pasa es que de todas formas eso se publicaba de forma diferente. Mientras que ahora, además de poder trabajar con JavaScript y con esta librería en particular, podemos publicar en HTML5. Entonces, esto es muy similar a lo que pasó con Fireworks y con Photoshop. Entonces, teníamos dos herramientas que hacían algo similar y básicamente se apostó por Photoshop y se detuvo el desarrollo de Fireworks. Entonces, lo mismo pasa acá. Se detuvo el desarrollo de Edge Animate, pero se continúa con Flash, que ahora se llama Adobe Animate. Entonces, Adobe Animate básicamente es la aplicación gráfica para la creación de elementos dinámicos, interactivos y lo que denominamos Rich Media, que es básicamente la misma descripción de Flash, porque recuerden, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Solamente cambiamos de nombre. Si ustedes abren Adobe Animate en este momento, se van a dar cuenta que la interfaz no cambió para nada, sigue siendo las mismas formas de animación, los paneles son básicamente lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, características de Adobe Animate. Todo el contenido se encuentra dentro de un escenario, dentro de lo que llamamos el escenario del stage. Los elementos se animan utilizando una línea de tiempo on timeline que está basado en frames. Esto es un poco diferente a Edge Animate, porque Edge Animate
tenía también una línea de tiempo, pero no tenía el concepto de frames como tal, solamente la definición de tiempo. Y podemos expandir las capacidades de Animate mediante lenguajes script. Los lenguajes script más comunes con los cuales tenemos posibilidad de trabajar dentro de Animate pues son ActionScript y JavaScript. Actualmente todavía es posible seguir trabajando con ActionScript y de hecho todavía sigue teniendo sentido, porque hay una tecnología que se llama Air que permite que nosotros trabajemos con ActionScript y empaquetemos esos elementos interactivos dentro de una aplicación para iOS o dentro de una aplicación para Android, y esto se publica como una aplicación que es descargable e instalable dentro de nuestros dispositivos móviles. Pero esto es un proceso totalmente diferente a lo que normalmente hacemos cuando creamos elementos dinámicos e interactivos simplemente para web. Bien, entonces por ese motivo nosotros básicamente aquí vamos a estar hablando de ahora en adelante del concepto de trabajo con JavaScript. Entonces con Animate podemos hacer animaciones, podemos hacer banners, podemos hacer publicidad que por supuesto corresponde a banners o a juegos sencillos. Podemos hacer juegos con diferentes niveles de complejidad, desde los juegos que se denominan Advert Games, que son juegos publicitarios, hasta juegos que tengan una complejidad mucho mayor. Y esos elementos que nosotros creemos con Adobe Animate también podemos utilizarlos no solamente para web, sino que los podemos utilizar en publicaciones digitales. Entonces podemos, por ejemplo, incluir una animación o incluir un elemento interactivo dentro de un libro en formato EPUB. O podemos incluir ese elemento dinámico o interactivo dentro de una publicación en formato, lo que Adobe anteriormente llamaba DPS o Digital Publishing Suite, que ahora se llama Experience Manager Mobile. Entonces, miren que de hecho tenemos incluso más posibilidades que lo que teníamos anteriormente de uso de esos elementos que estamos creando con Animate. Ahora que estemos viendo la parte de publicación, les muestro de forma práctica cómo utilizaríamos eso dentro de un libro digital y cómo lo utilizaríamos también dentro de un sitio web. Entonces, actualmente, cuando nosotros vamos a crear un documento dentro de Adobe Animate, estas son las opciones que nosotros tenemos. También podemos seguir trabajando con ActionScript, recuerden, es lo que vemos en la parte inferior, pero miren cómo ese formato ya no está de primero, ese formato está en la parte inferior. Más hacia abajo tenemos también la posibilidad de trabajar con tecnología Air, que era lo que les estaba diciendo ahora, el empaquetar ese elemento interactivo en una aplicación para escritorio, Windows o Mac, o para una aplicación mobile, iOS o Android. Y arriba nosotros tenemos dos formatos como formatos, digamos, iniciales, como los formatos por defecto o los formatos que nos quiere mostrar Adobe como más relevante. Tenemos HTML5 Canvas y tenemos WebGL. Miren que WebGL aparece entre paréntesis con un texto que dice Preview. Una tecnología Preview es una tecnología que todavía no está totalmente definida por Adobe, sino que están haciendo pruebas con esa tecnología. De hecho, es incluso anterior a una beta, porque una beta tiene más futuro que un Preview. Un Preview es como un test. WebGL es una tecnología que permite que nosotros, es más orientada para trabajar elementos de 3D, pero también en el tema de animaciones permite que esos elementos que se están animando sean interpretados por la tarjeta de video del computador y no por el procesador. Entonces, al hacer esa interpretación de forma separada, el procesador se libera de trabajo y normalmente el proceso de ejecución va a ser más fluido. Sin embargo, insisto, es una tecnología preview. Por lo tanto, nos queda un formato como el formato más relevante, como el formato más lógico para trabajar actualmente, que es el formato HTML5 Canvas. Entonces, recuerden, tenemos la opción de trabajar Canvas, tenemos la opción de trabajar WebGL, podemos seguir trabajando ActionScript, podemos seguir tomando estos elementos basados en ActionScript y empaquetarlos en Air, pero la primera opción que nosotros vamos a tener disponible y la que tiene más lógica actualmente y la recomendada es HTML5 Canvas, que es de lo que vamos a estar hablando precisamente en esta charla. Entonces, ¿por qué no seguimos usando ActionScript si ya nos gastamos 2, 3, 4, 5 años estudiando ActionScript, nos volvimos unos máster, unos Jedi del ActionScript y resulta que ahora nos dicen que no podemos utilizar ActionScript? ¿Por qué? Básicamente porque cuando trabajamos con ActionScript publicamos en formato SWF y ese formato requiere que el navegador tenga un plugin instalado para poder ser ejecutado. HTML5 o la tendencia en HTML5 es que el mismo navegador sea capaz de interpretar todo el contenido que está incluido dentro de un sitio web. Entonces el mismo navegador tiene que interpretar el audio, el mismo navegador tiene que interpretar el video, el mismo navegador tiene que ser capaz de interpretar las animaciones.
Por ese motivo, actualmente ya en el navegador no vamos a instalar plugins, por ejemplo, de QuickTime, que era muy normal que lo tuviéramos que instalar, de Windows Media Player, de Real Player, que eso era lo que se manejaba hace muchos años. Actualmente el mismo navegador interpreta de forma nativa audio y video, y también de forma nativa tiene que interpretar las animaciones. Entonces, como existe esa tendencia de no utilizar plugins, entonces el formato SWF está en problemas porque, como es un formato propietario de Adobe, requiere ese plugin para ser ejecutado. Y por el mismo motivo, por defecto, de hecho, nosotros no podemos instalar plugins dentro de navegadores móviles. Entonces, quedamos también por fuera, el formato como tal queda por fuera de la capacidad de reproducción dentro de dispositivos móviles. Recuerden, ningún dispositivo móvil actualmente permite ejecutar, por lo menos de forma nativa, películas o elementos en formato SLUF. Puede que haya algún tipo de hack, o hay dispositivos viejos. Por ejemplo, las primeras versiones de los dispositivos Android permitían reproducir esto. Los dispositivos Playbook de BlackBerry, por ejemplo, pueden reproducir ese contenido también, pero estos son dispositivos ya viejos. Actualmente esto no se puede. Bien. Por lo tanto, insisto, el tipo de documento recomendado actualmente para trabajar dentro de Adobe Animate es HTML5 Canvas. De hecho, si ustedes no han actualizado a Adobe Animate, sino que tienen, por ejemplo, Flash versión CC o incluso versiones anteriores de este Flash, nosotros podemos descargar un plugin que nos permite trabajar con HTML5 Canvas. Pero obviamente lo ideal es que trabajemos con la última versión, que trae por defecto y de forma nativa estas características. Ahora, ¿cómo reemplazamos entonces el uso de ActionScript? Ya pasamos el luto, ya sabemos que todo lo que nos demoramos aprendiendo ActionScript, como todo en la tecnología, pues esto ya no es válido, se está volviendo obsoleto. Entonces, ¿cómo reemplazamos el uso de ese lenguaje script con el cual nosotros generábamos interactividad? Entonces, eso lo vamos a hacer mediante JavaScript. Recuerden, la ventaja de hacerlo mediante JavaScript es que, a diferencia de ActionScript, que es un lenguaje propietario, JavaScript es un lenguaje estandarizado, es el lenguaje para interactividad en la web. Entonces, es muy común que existan ya diseñadores que conocen JavaScript porque han trabajado para web. Por lo tanto, trabajar JavaScript dentro de Animate se les va a hacer muy sencillo. Si por el contrario, ustedes no tienen idea de JavaScript, pues lo lamento, pero hay que empezar a aprender como siempre desde cero. Tenemos que estar dispuestos a reaprender siempre, porque así es la tecnología. Con una ventaja, que aquí, como esto no es un lenguaje propietario, no vamos a estar limitando el uso del lenguaje solamente a la tecnología de la empresa propietaria de ese lenguaje. Como JavaScript es un lenguaje para web, entonces lo que aprendamos de JavaScript para ser utilizado en Adobe Animate también lo podemos aplicar posteriormente si queremos aprender a hacer sitios web, si queremos hacer plugins para otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo ese conocimiento va a ser reutilizable, lo cual es bastante positivo. Ahora, JavaScript es un lenguaje que, como es muy maduro, se está volviendo también muy robusto. Y como es muy robusto, es un lenguaje que requiere cierto tiempo y cierta práctica para ser dominado. Entonces, existen actualmente algo que se denominan librerías. Las librerías simplemente son rutinas o tareas que ya alguien desarrolló en JavaScript y son guardadas con un nombre. Cuando nosotros queremos hacer tareas que ya están guardadas en esas rutinas, simplemente llamamos esas tareas por el nombre. Y eso nos evita que tengamos que volver a escribir la tarea. Básicamente aquí es, no inventemos la rueda. Si alguien ya hizo esas tareas, ya creó el código para esas tareas, lo que nosotros hacemos simplemente es reutilizarlas. Entonces, una de las librerías más comunes que seguramente ustedes han escuchado se llama jQuery, que es una librería cuya principal función es hacer animación y efectos para web. Pero hay librerías para muchísimos usos. De hecho, el concepto de librerías existe casi en todos los lenguajes. En ActionScript también existían librerías. Si yo quería hacer animaciones muy específicas, entonces cargaba una librería de animación y eso hacía que nosotros pudiéramos realizar esas animaciones más rápidas. Entonces, nuevamente, en resumen, las librerías permiten que nosotros trabajemos también en JavaScript, pero de una forma más rápida, tanto en el aprendizaje del uso de la librería como en la aplicación de esa librería, es decir, en la ejecución de esas tareas. Entonces, como les decía, una persona que trabajaba de forma muy cercana con Adobe desarrolló un conjunto de librerías que hacen parte de un paquete llamado CreateJS. Si ustedes quieren más información sobre este paquete, entran a la página que es creategis.com. Dentro de ese paquete tenemos varias librerías. Hay una librería que es como la librería básica que se llama AcilJS.
hay otra librería que es para audio, hay otra librería que es para precargas. En total son 4 librerías que ustedes pueden ver si entran a la página Create.js. Esta librería actualmente, como fue tan usada, fue muy bien recibida por los diseñadores, entre otras cosas porque es una librería cuya sintaxis es muy similar a ActionScript. Entonces las personas que ya han trabajado con ActionScript van a verse bastante cómodas trabajando con esta librería y van a utilizarla o poder utilizarla muy rápida porque aprenden a utilizarla muy rápidamente, dada esa similitud con ActionScript. No es la única librería con la cual ustedes pueden trabajar. Ustedes pueden trabajar con cualquier librería de JavaScript dentro de Animate, pero esta librería viene incluida y está optimizada y es muy sencilla de utilizar y digamos que tiene mucha lógica cuando estamos trabajando dentro de Animate, porque precisamente tiene los conceptos muy similares a Animate o a Flash, como conceptos de movie clip, etcétera, etcétera. Actualmente, cuando nosotros tomamos un archivo, aquí lo tenemos, una extensión con extensión .fla, entonces nosotros podemos tomar ese archivo con esa extensión y hacer el proceso de publicación. Lo que hacíamos anteriormente era publicarlo en formato SWF. Actualmente nosotros lo vamos a publicar y después de esa publicación vamos a obtener como mínimo un archivo con extensión HTML y un archivo con extensión JS. El archivo HTML simplemente es un archivo donde vamos a encontrar unas etiquetas que posteriormente vamos a copiar y pegar en el sitio web donde va a ir esa animación o ese elemento interactivo. Y el archivo de JavaScript es el archivo donde está todo el código de JavaScript que hace parte o que genera la interactividad que está incluida. Entonces, recuerden, como esto es JavaScript y HTML, entonces en cualquier momento nosotros podemos utilizar de forma más rápida y de forma más bien de forma más compatible, podemos utilizar estos elementos que si lo hacemos con el formato antiguo de SWF. Entonces, esto es lo que vamos. Les digo que esto es lo que genera como mínimo, porque si nosotros estamos trabajando con imágenes, me va a generar también una carpeta de imágenes. Si estamos trabajando, por ejemplo, otras librerías de JavaScript, me va a generar entonces una carpeta con esas librerías. Pero como mínimo, esto es lo que me va a generar cuando hacemos esa publicación para web, HTML y el archivo de JavaScript. Y si nosotros conocemos HTML y si conocemos JavaScript, podemos abrir esos archivos en un editor de código y hacerle los cambios si nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo agregamos interactividad? Ya sabemos que la interactividad la vamos a agregar mediante el uso de JavaScript, pero ¿cómo utilizamos entonces JavaScript? Entonces, vamos a utilizar JavaScript por medio de una opción, que es la más fácil, un panel dentro de Animate que se llama los snippets. Los snippets son básicamente pedacitos de código. Esto de hecho también está incluido dentro de Dreamweaver, solamente que en Dreamweaver pues son snippets de HTML, CSS, PHP. Aquí son snippets de JavaScript. Yo, por lo menos cuando yo dicto cursos de JavaScript para Animate, normalmente nunca muestro el tema de los snippets, porque es que trabajar con los snippets sin conocer de JavaScript es volver al tiempo de ActionScript 1 y ActionScript 2, donde los diseñadores copiaban código y empezaban a reemplazar, a ver si le pegaban y a ver si encontraban la forma de reutilizar ese código. Cuando yo dicto cursos, personalmente lo que hago es enseñar la sintaxis de JavaScript, cómo se definen variables, cómo se definen funciones, cómo se hacen eventos, etcétera, etcétera. Y de último muestro los snippets, de manera que cuando la persona vea el código del snippet ya lo entienda. Entonces no lo está utilizando sencillamente por pereza de no escribir el código o por desconocimiento, sino porque de pronto le agiliza el proceso. Entonces no estoy en contra del uso de los snippets, pero sí les recomiendo que aprendan por lo menos la sintaxis básica de JavaScript para que tengan muchas más capacidades de creación de elementos interactivos dentro de Animate. Entonces tenemos los snippets, tenemos el uso de librerías que hacen parte del paquete de Create.js como ACL.js. Ahora les muestro ya de forma práctica esto. Y podemos trabajar JavaScript puro. En realidad, así estemos trabajando con una librería de JavaScript, nosotros no podemos prescindir del uso de JavaScript, porque las librerías no hacen todo. Las librerías no tienen la función de reemplazar el lenguaje. Las librerías lo que hacen es que ciertas tareas se puedan hacer de forma más rápida o ejecutar de forma más rápida, pero la sintaxis básica de JavaScript se va a seguir se sigue utilizando, es decir, yo debo seguir definiendo variables, debo seguir sabiendo cómo estructurar funciones, etcétera, etcétera.
Nuevamente, lo que sucede es que hay ciertas tareas que pueden ser un poco complejas, tediosas, largas, de escribir manualmente, y esto es lo que entonces facilita esta librería, el no tener que escribir tanto código, sino que mediante un llamado y una función que ya está creada, yo pueda ejecutar esas tareas. En teoría, usted puede utilizar las librerías sin conocer de JavaScript. En la práctica, entre más conozca usted de JavaScript, más provecho le va a sacar a esas librerías, ¿ok? Bueno, entonces, vámonos para la aplicación de una vez. Si ustedes ya trabajaron con las versiones anteriores de Flash, pues es exactamente lo mismo. Como les digo, no cambió absolutamente nada. Tenemos, bueno, la organización sí depende, creo que por defecto tenemos este espacio de trabajo que se llama Essentials. A mí no me gusta, entonces yo simplemente lo que hago es por temas de espacio, etcétera, etcétera. Yo vengo y paso a este espacio de trabajo personalizado, donde tengo en la parte derecha forma minificada los diferentes paneles. En la izquierda, como debería ser el panel de herramientas, porque ahora por defecto está en la parte derecha. Tenemos en la parte inferior la línea de tiempo. O sea, recuerden, si aquí dijera en vez de Animate Flash, no hubiera pasado absolutamente nada. Estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces recuerden, aquí solo cambió el nombre, ¿ok? Entonces tenemos, dentro de características de las últimas versiones de esta aplicación, recuerden la posibilidad de trabajar entonces con HTML y con Canvas, con la ventaja de que ahora podemos utilizar la librería de Create.js de forma nativa, no tenemos que utilizar un panel totalmente independiente. Entonces voy a ir aquí al navegador. En el navegador tenemos por acá, esta es la página de Animate, para que tengan en cuenta, esto es diferente. Animate es una aplicación totalmente diferente que no se va a seguir actualizando, ¿ok? Aunque la puedan descargar y utilizar, no se va a seguir actualizando. Esta es la página de Create.js. Entonces, la URL, miren que es createjs.com, supremamente sencillo. Y aquí tenemos las diferentes librerías. ACL.js, que es la librería básica. Twin, que es para generar animaciones. Sound.js, para trabajar con sonido. Y Preload, que es para hacer precarga de elementos o para administrar precargas de elementos. Esta librería originalmente se desarrolló para desarrolladores. Suena un poco redundante, pero en realidad no lo es. O sea, la librería se creó pensando en desarrolladores. Entonces, un desarrollador simplemente abre un editor de código como si estuviera trabajando un HTML normal, y dentro de el archivo HTML común y corriente hay una etiqueta relativamente nueva de HTML5, o sea, nueva en HTML, pero en HTML5 como tal fue una de las primeras etiquetas que estaban incluidas con esta versión de HTML. Es la etiqueta Canvas. La etiqueta Canvas en HTML permite que nosotros creemos elementos gráficos y los animemos, incluso podamos crear juegos bastante complejos sobre esta tecnología, con la ventaja que al ser HTML5 es compatible con cualquier tipo de dispositivo. Lo que tenemos aquí en Animate es algo genial entonces, porque Create.js es muy potente, pero pues tiene el problema que hay que tener un conocimiento de código por lo menos intermedio, más bien tirando hacia avanzado. Por ejemplo, si queremos hacer animaciones desde cero con un editor de código con Create.js, nosotros en Canvas, por ejemplo, tenemos que ubicar los elementos, y esos elementos que los ubicamos después de crearlos tenemos que explícitamente decirle al navegador que los vamos a colocar dentro del navegador. Bueno, hay una serie de tareas muy manuales que tenemos que hacer mediante código. Mientras que Animate hace muchas tareas por nosotros. Por ejemplo, en Animate queremos animar un círculo, algo muy sencillo. Pues aquí no vamos a hacer la animación del círculo manual, lo podríamos hacer, pero no tiene sentido. Hacemos la animación del círculo como siempre lo hemos animado con Flash, por ejemplo, en versiones anteriores. Y posteriormente solamente la parte de interactividad. Entonces para eso sí utilizamos el código de JavaScript o el código de la librería ACL.js. Aquí, desde acá podemos descargar la librería. No es necesario actualmente porque Animate ya incluye la librería cuando publicamos, eso lo hace automáticamente. Tenemos también unos demos de cosas que se pueden hacer, desde cosas básicas hasta cosas ya más avanzadas. Por ejemplo, miren este es un sprite, es decir, es un gráfico, y en el mismo gráfico estamos incluyendo todos los movimientos que hacen parte del desplazamiento, y después hacemos esa animación. Esto es algo que se puede hacer. Se pueden hacer, aquí están mostrando cómo podemos colocar elementos sobre el escenario de forma repetitiva. Por acá tenemos un efecto que se le puede aplicar a imágenes, es decir, cosas que podemos hacer, o nos están mostrando más bien como la capacidad del lenguaje.
Este es un juego. En realidad los ejemplos aquí son relativamente sencillos. Si ustedes ven ejemplos, otros ejemplos Canvas buscan en Google, se dan cuenta que hay unos ejemplos mucho más complejos. Y adicionalmente, tenemos también la parte de Getting Started, desde donde tenemos unos tutoriales. Entonces aquí nos están mostrando. Sin embargo, esto puede ser confuso cuando ustedes lo vean por primera vez, porque aquí están explicando el uso de la librería, pero cuando estoy trabajando sin Flash. O sea, cuando estoy trabajando con un editor de código. Entonces hay ciertas cosas aquí, por ejemplo, que no hay necesidad de hacer. Por ejemplo, aquí estamos definiendo la etiqueta Canvas. Esto no necesitamos hacerlo en Flash porque Flash automáticamente va a hacer ese proceso por nosotros. Entonces, en pocas palabras, la ventaja que vamos a tener de trabajar esta librería con Flash es que vamos a tener que trabajar muchísimo menos, solamente nos tenemos que preocupar por la interactividad. Por ejemplo, este es el código para crear un círculo. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a escribir el código si en Flash simplemente dibujamos el círculo? Claro, hay casos muy específicos donde necesitamos dibujar el círculo de forma manual con el código, pero en la mayoría de los casos lo que hacemos es unir los dos mundos, el mundo gráfico de Animate, es decir, las herramientas gráficas de Animate con el código de JavaScript, que además se puede utilizar de forma mucho más fácil con estas librerías que hacen parte del paquete Create.js. Si además quieren aprender un poco más de JavaScript y no quieren pagar el curso de Expert, que espero que sí lo paguen, entonces aquí hay un tutorial de JavaScript. Tenemos este de la página W3 Schools. Esta página me gusta porque es bien pedagógica, es fácil de entender. Hay desarrolladores que son un poco exagerados y entonces dicen que no les gusta esta página porque no es una página oficial y entonces esta página se demora una semana en ser actualizada a diferencia de las páginas oficiales que se actualizan más rápido, etcétera, etcétera. Pero normalmente a mis alumnos yo les recomiendo esta página, insisto, porque la información está estructurada de una forma mucho más fácil de entender que otros sitios, por ejemplo el sitio oficial de la W3C. Entonces esto es mucho más fácil de entender. Entonces todo esto es la forma como trabajamos con JavaScript si quieren aprenderlo. Y aquí está la otra URL que es de la página de desarrolladores de Mozilla. Aquí también tenemos muchísima información de JavaScript. De hecho, desde lo más básico hasta lo más avanzado, si ustedes quieren aprender por su cuenta, ahí tienen recursos pues de sobra. Entonces volvamos otra vez a Animate. Recuerden, el documento por defecto con el cual vamos a trabajar es HTML5 Canvas, el documento o el tipo de documento recomendado. Entonces voy a entrar a este documento, sigo insistiendo, es exactamente lo mismo, es exactamente Flash, las herramientas, los paneles, es exactamente lo mismo. A menos que ustedes hayan trabajado de Flash por allá, versión 5, y hayan saltado de una vez a Animate, pues no van a haber mayores cambios. Hay ciertas herramientas, muy pocas en realidad, pensé que iban a haber más herramientas, pero son muy pocas las herramientas que no son compatibles o que no se pueden utilizar dentro de los documentos HTML5 Canvas. Por ejemplo, esta herramienta que estoy seleccionando es una herramienta para hacer efectos de 3D o rotaciones de 3D a los elementos. Como eso es una característica específica de JavaScript, perdón, es una característica específica de ActionScript, entonces no es compatible con HTML5 Canvas. Así como esta, hay ciertas cosas muy puntuales, pero en realidad son muy pocas. A mí me asombra que casi todo lo que incluyen las funciones de Animate son compatibles con HTML5 Canvas. O sea, son muy pocas las cosas que no se pueden utilizar. Voy a crear aquí algo muy sencillo. Voy a crear este círculo y vamos a convertirlo en un movie clip. Bueno, tengo un problema ahí creo que el cerebro, mi lengua y mis manos estaban desincronizados porque creo que dije círculo y dibujé un rectángulo, pero ustedes ya captan la idea de lo que quise decir. Entonces, voy a llamarle a este símbolo cuadro. Yo le llamo cuadro con C mayúscula porque técnicamente esto es una clase. Entonces voy a hacer clic en OK y ahí tengo el elemento. Si ustedes ya han trabajado con Animate, con Flash, perdón, en versiones anteriores, ya saben ustedes que hay tres tipos de interpolación. Una interpolación de forma o Shape Twin. Tenemos también una interpolación que se llama la interpolación clásica, que es la interpolación que nosotros hacemos, o el Classic Twin, que es el que nosotros hacemos con dos keyframes. Y tenemos la interpolación de movimiento o el Motion Twin, que es la interpolación nueva, que salió en unas versiones posteriores pues, de Flash y que se anima de una forma, a mí me parece de una forma mucho más natural.
Entonces ya tengo el elemento, simplemente hago un clic derecho y le digo que voy a crear un motion twin y por defecto me genera un motion twin de 1 segundo de duración. Es decir, si la película está en 24 frames por segundo, entonces él me genera 24 frames de animación o interpolación y lo único que yo hago es modificar lo que tenga que modificar y automáticamente me genera entonces la interpolación y cada uno de estos puntos me está representando un frame. Entonces, como la distancia entre los puntos es igual, me está diciendo que no hay un efecto de aceleración ni desaceleración. Entonces miren que no tuve que generar dos keyframes. Esto me gusta más este tipo de interpolación que la interpolación clásica. Listo. Miren que cuando un documento es de tipo Canvas, aquí me lo está diciendo. Entre otras cosas, cuando yo tengo un documento, voy a crear un documento aquí nuevo de ActionScript, por ejemplo. Este es un documento de ActionScript, miren que no cambia absolutamente nada. Excepto, por ejemplo, aquí en ActionScript sí tenemos disponibilidad de esta herramienta. En el documento de tipo Canvas no. Pero cuando ustedes tengan una animación o un archivo que ya está hecho y que está hecho en versiones anteriores y que es un documento de ActionScript, entonces bajo el menú Commands, ustedes tienen la opción de convertirlo a otro formato y acá lo pueden convertir a HTML5 Canvas. Él automáticamente le crea el documento, pero el código usted lo va a tener que volver a crear. El código por defecto él lo deja con comentarios. Todos los elementos gráficos, recuerden, van a quedar igual, las animaciones no se dañan, etcétera, etcétera, pero el código sí usted lo genera nuevamente. Ok, entonces voy a guardar esto, voy a decirle que voy a hacer un test. Aquí no, vamos a guardarlo aquí en charla animate. Y vamos a guardarlo dentro de una carpeta para no hacer desorden. Listo, y vamos a mirar las opciones de publicación que tenemos. Entonces bajo el menú File, seleccionamos la opción de Publish Settings, que pues esto ya lo hacíamos en versiones anteriores, y aquí miren los formatos que nosotros tenemos. Como el documento es HTML5 Canvas, no me da la opción de publicar como SWF, pero si hubiese arrancado en un documento de tipo ActionScript, pues lo mismo que he tenido en versiones anteriores. Entonces recuerden, estas opciones son opciones que aparecen específicamente para este documento HTML5 Canvas. Entonces, yo puedo publicar como contenido HTML y JavaScript. Y aquí me está diciendo que el archivo de JavaScript se va a llamar test.js, el mismo nombre por defecto, pero la extensión es JS de JavaScript. Puedo cambiarle el nombre si quiero, puedo cambiarle la ubicación. Normalmente no hay necesidad de hacer esos cambios. Aquí, si tengo imágenes, automáticamente por defecto me las guarda en esta carpeta de imágenes. Si tengo sonidos, me crea una carpeta de sonidos. Y si tengo librerías, me las guarda en esta carpeta de librerías, otras librerías adicionales. En la opción de avanzado, entonces nosotros podemos decirle, por ejemplo, que la librería de Create.js o LCJS no la vamos a utilizar de forma local, sino que va a ser de forma hosteada. Básicamente lo que está diciendo es que la librería va a estar de forma remota. Esto es por defecto, igual funciona correctamente. Sin embargo, si por algún motivo ustedes no tienen conexión a internet, entonces les va a generar a veces inconvenientes cuando van a estar testeando sus películas. Entonces, en el caso de que la conexión a internet les falle a ustedes, deshabilitan esta opción y la librería va a quedar duplicada dentro de una carpeta lib en la misma carpeta donde queden los archivos HTML. Ahora les muestro esto en el código para que lo entiendan un poco mejor. Cuando yo tengo, por ejemplo, imágenes, entonces automáticamente Animate genera algo que se llama un sprite sheet, que es las imágenes las agrupa dentro de una misma imagen para que no se hagan varios llamados a imágenes diferentes, sino un solo llamado a una imagen. Y él las enmascara y las ubica correctamente para que no cambie absolutamente nada, aunque sean imágenes diferentes. Y esto sirve porque actualmente en Animate yo puedo utilizar fuentes de una librería de fuentes que se llama Typekit, donde nosotros tenemos como, bueno, son muchas fuentes. La última vez que revisé la librería de Typekit habían como 1300 fuentes. No todas están disponibles dentro de Animate, pero sí hay un listado larguísimo y bastante amplio de fuentes que quedan disponibles. Ok, no cambié nada, simplemente les quería mostrar las opciones, así que lo que voy a hacer es clic en el botón de Publish para que publique ese elemento. Y voy a salir de aquí con cancelar. Entonces vamos a mirar el resultado de esa publicación. Primero, antes de mostrarles, miren que acá abajo él me está mostrando siempre algunos avisos. Dentro de esos avisos me está diciendo que si quiero referirme a un frame, en ActionScript nos referíamos al primer frame como el 1 y en JavaScript o en Create.js nos tenemos que referir al primer frame como un 0. Vamos a mirar ahora sí la carpeta test, y aquí tenemos entonces
el archivo HTML y tenemos el archivo de JavaScript. Voy a abrir el archivo HTML para que miremos de qué se trata. Y además porque desde ese HTML es que nosotros vamos a copiar el código para posteriormente insertar esa animación en otro archivo HTML. Entonces vamos a abrirlo con brackets para que abra más rápido. Esto es un editor de código. No es que esto lo tengan que estar haciendo ustedes siempre, esto que les voy a mostrar acá. De hecho, lo pueden obviar con otra forma de publicación que les voy a mostrar en un momento. Entonces aquí tenemos el documento HTML que me está generando automáticamente Animate. Esto lo hubiéramos tenido que hacer manualmente si no estuviéramos trabajando con Animate. El HTML tiene esta estructura. Primero una etiqueta que encierra todo, que se llama la etiqueta HTML. Después tenemos una etiqueta de encabezado, donde básicamente va información y enlaces, archivos externos. Y finalmente tenemos una etiqueta body, donde está el contenido que es visual para nosotros. Entonces, dentro de la etiqueta de encabezado, tenemos esta etiqueta script que está haciendo el enlace a la librería externa. Miren cómo la URL es la página create.js y aquí tenemos la librería. Recuerden que la librería son tareas que están ya creadas y esas tareas están guardadas en un archivo con extensión .js o extensión de JavaScript y el nombre del archivo es este. Si nosotros desmarcamos esa opción que yo les mostré, entonces esta etiqueta desaparece y la librería va a quedar copiada en una carpeta dentro de la misma carpeta donde esté el archivo HTML. Aquí tenemos el archivo que crea también automáticamente. Recuerden que era el mismo nombre con la extensión .js. Esto es toda la interactividad de lo que nosotros hicimos en Animate. Y aquí tenemos una función que él automáticamente crea y pues no me voy a poner a explicarles aquí, pero básicamente lo que está haciendo es la creación del elemento canvas, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros normalmente haríamos de forma manual, aquí lo está creando. Si ustedes quieren ubicar esta animación en otro archivo HTML, entonces simplemente lo que hacen es copiar esta etiqueta canvas, pegarla en el espacio que está definido en el otro archivo HTML y copiar todo lo que está, de hecho aquí me lo está seleccionando con un comentario. Todo esto copiarlo y pegarlo en el otro archivo HTML y ya están trasladando esta animación a otro archivo HTML. Miremos el archivo de JavaScript. Aquí tenemos el archivo de JavaScript. Todo esto es el código que si nosotros quisiéramos hacer manualmente esa animación tan sencilla, miren el código que podríamos. No necesariamente el código que vamos a hacer manual va a ser exactamente igual a este, pero para que se den una idea de todo lo que me está ahorrando Adobe Animate. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar acá. Vamos a volver a Animate. Y generalmente cuando nosotros estamos trabajando dentro de Animate, generalmente siempre tenemos que estar testeando lo que estamos haciendo. Esto lo hacíamos en versiones anteriores en Flash con Control Enter y aquí lo hacemos exactamente de la misma manera, con la diferencia de que como no estamos publicando en formato SLUF, no me va a abrir la ventanita típica de Flash, sino que la publicación se va a hacer dentro del navegador. Entonces voy a presionar Comando Enter o Control Enter y él abre esto, que es una ventana del navegador, pero si hago clic derecho, miren que aquí me está diciendo que esto no es Flash. Si es Flash, aquí me aparece una información del plugin, etcétera, etcétera, la versión, etcétera, etcétera. Esto es HTML, tal como les estaba mostrando pues ahora el código. Entonces miren cómo él me publica automáticamente el HTML. Y si quiero agregar interactividad, pues entonces hago uso de JavaScript. Entonces voy a crear una nueva capa. Esta capa la voy a llamar Actions. Siempre la llamo Actions. Yo le puedo llamar de cualquier nombre, pero siempre la llamo Actions porque si nosotros utilizamos los snippets de código que les estaba mencionando anteriormente, esos snippets automáticamente me crean una capa que se llama Actions. Si mi capa inicialmente tiene otro nombre, entonces lo que hacen los snippets es duplicar la capa y no es correcto porque el código debería estar en la menor cantidad de lugares posibles. Entonces cualquier tarea, por sencilla que sea, de control o de interactividad, la voy a tener que hacer mediante código. Aquí tengo este panel de Actions y lo que hago es, normalmente en ActionScript yo escribiría esto. Stop. Y esto en teoría detendría la película donde esté escrito el código. Como está escrito en el primer frame, entonces haría que la animación no se ejecutara por defecto. Entonces voy a presionar Comando Enter o Control Enter y mire que no está funcionando, no está trabajando. Para mirar los errores de lo que estoy haciendo, por qué no está funcionando esto, yo tengo que abrir algo que se llama la consola. La consola es diferente dependiendo del navegador. Yo siempre trabajo con el navegador Chrome, entonces yo puedo abrir la consola con este comando o el atajo de teclado que ustedes ven. Comando Option J o Control Alt J. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué no funciona el stop?
No funciona porque, aunque la función es igual que en JavaScript, perdón, la función en JavaScript es igual que en ActionScript, es la función stop, en JavaScript hay ciertas diferencias. Entre ellas, yo siempre tengo que identificar cuál es la línea de tiempo que yo quiero controlar. Y cuando le digo this, le estoy diciendo quiero controlar la línea de tiempo donde está escrito el código, es decir, la línea de tiempo principal. Entonces vamos a testear y miren que ahora sí ya detuvo la animación. Por supuesto, este es el ejemplo más simple que ustedes se puedan imaginar que alguien les pueda mostrar. Pero básicamente lo que quiero mostrarles es que, primero, se puede seguir haciendo control igual y generación de interactividad con JavaScript. Pero hay ciertas diferencias que hay que tener en cuenta. ¿Dónde encuentro todas esas diferencias? Pues esas diferencias las encuentro allá en la ayuda que les estaba mostrando en la página de Create.js. Es simplemente mirar la documentación, revisan esa documentación y aprenden a utilizar las librerías que hacen parte de Create.js. O toman un curso con Expert, que sería mucho mejor. Voy a mostrarles un ejemplo ya para terminar y vamos a hacer el proceso de publicación. Entonces voy a cerrar este archivo. Voy a borrar esta carpeta, borrar esto, esto y esto. Este es un archivo de hecho que hace parte del curso de interactividad con JavaScript, es decir, la parte avanzada. Aquí tenemos un código. No me voy a poner a explicarles pues el código, pero este es uno de los primeros ejemplos que vemos en el curso ya avanzado de Animate, es decir, en el curso de JavaScript. Aquí básicamente estamos definiendo una variable, estamos utilizando algo que se llaman unos eventos, donde estamos diciéndole que si hace clic en el elemento que se llame agregar o que tenga el nombre de la instancia, entonces llame una función que se llame agregar, y aquí estamos creando una instancia de un elemento que está en la biblioteca o en el library, y estamos colocando de forma aleatoria esos elementos dentro del stage. Y posteriormente tenemos otro elemento que borra todos los elementos que se encuentran dentro de este contenedor. Entonces voy a publicar primero, voy a testear primero la película para que miren qué está haciendo. Entonces comando enter o control enter para visualizar en el navegador. Tenemos un botón en la parte izquierda que dice agregar y otro que dice borrar T, que es borrar todo. Entonces hago clic en agregar y él agrega instancias. Recuerden, las instancias normalmente las agregamos de forma manual en Animate o en Flash, arrastrando desde la librería o desde la biblioteca el símbolo hacia el escenario. Pero aquí lo estamos haciendo de forma dinámica mediante código de JavaScript. Listo. Si quiero borrar, tengo dos opciones de acuerdo a lo que yo programé en el código. Uno es hacer clic sobre el mismo elemento y al hacer clic lo estoy removiendo. Y el otro es clic sobre el botón borrar T y él borra absolutamente todo. Eso básicamente fue lo que se programó. Miren, en la película no hay absolutamente nada en el escenario diferente a los botones y todo lo que hice fue generar instancias de este elemento. Vamos ahora entonces a hacer el proceso de publicación. Entonces, Publish Settings, y esta vez voy a decirle que me publique en este formato que se llama OAM Package. Este OAM Package es simplemente un empaquetado de todos los archivos HTML, JavaScript, etcétera, dentro de ese archivo para que yo no tenga que lidiar con archivos independientes. Especialmente está orientado esto para diseñadores que no conocen de código, y esto lo puedan importar de forma sencilla en otras aplicaciones. Entonces voy a hacer clic en el botón de publicación, vamos a mirar lo que resulta de la publicación y aquí tenemos el archivo con extensión .oam. Entonces voy a utilizar ese elemento, por ejemplo, por facilidad acá vamos a utilizarlo dentro de una aplicación que se llama Muse. Muse es una aplicación para crear micrositios web sin necesidad de escribir código. También esto lo puedo hacer dentro de Dreamweaver. Sí, pero aquí quiero ya no seguirles mostrando tanto código, sino simplemente mostrar cómo se puede reutilizar este formato. Pero igual, dentro del panel de inserción de Dreamweaver, también tenemos la opción de insertar ese archivo con extensión .oam. Entonces vamos a crear un nuevo documento, un nuevo sitio de Muse. Voy a abrir la página. Voy a importarlo. Miren que es el mismo comando de InDesign, comando D o control D o File Place. Y selecciono el archivo con extensión .oam. Vamos a ubicarlo por acá. Vamos a previsualizarlo directamente dentro de Muse. Y vamos a mirar si funciona.
Aquí el tema es si funciona. Puede que previsualice, pero lo que normalmente yo diría necesito testear es vamos a ver la funcionalidad. Y miren que funciona exactamente igual. Vamos a ver si funciona la eliminación. Funciona igual. Si elimino todo, funciona igual. Listo, vamos ahora a previsualizarlo dentro del navegador, porque puede que esto tan lindo sea directamente dentro de Muse, pero vamos a ver qué pasa si previsualizo directamente en el navegador. Aquí tenemos el navegador, agregamos, eliminamos y eliminamos todo. Ahora vamos a hacer lo mismo dentro de InDesign, porque recuerden que desde InDesign yo puedo publicar en formatos de libros digitales, formato EPUB o formato DPS. Entonces vamos a mirar si eso también lo podemos utilizar en InDesign y si toda la interactividad sigue funcionando de la misma manera. Entonces vamos a crear un documento nuevo de InDesign. Listo, y vamos a importar. Comando D o Control D, y aquí tenemos el archivo también con extensión .om, miren que es compatible con InDesign. Abrimos. Vamos a ubicarlo por aquí y vamos a previsualizarlo. Entonces hay una categoría que se llama interactiva y hay un panel que se llama previsualización. Hay uno que es previsualización en Flash, pero como esto no es Flash, entonces vamos a esta previsualización de EPUB. Y aquí tenemos agregar, funciona perfecto, elimino, funciona perfecto, elimino todo, funciona perfecto. Y finalmente vamos a hacer una exportación. Hay dos formatos de EPUB. Entonces vamos a trabajar con este formato que se llama Fixed Layout EPUB, que es un formato que es compatible con estas características interactivas. Entonces reemplazo lo que estaba haciendo, esto es EPUB 3, hago clic en OK, aquí tengo el elemento ya interactivo, vamos a ver si funciona. Esto lo podría abrir con un lector de EPUB, por ejemplo lo puedo abrir con iBooks, de hecho aquí estoy trabajando con iBooks en el Mac, o con cualquier otro lector de EPUB que sea compatible con este formato de EPUB. Y miren entonces cómo lo mismo que hice acá, sé que es un ejemplo relativamente sencillo, es un ejemplo más pedagógico, un ejemplo, como les decía, que utilizo en el curso para que las personas aprendan pues a agregar eventos, a trabajar con funciones, etcétera. Pero miren cómo funcionó en todos los escenarios que nosotros podemos utilizar ese formato. Miren cómo es de sencilla la reutilización. Entonces, para resumirles acá, ya sabemos, Animate es Flash con otro nombre, primero. Segundo, si aprendieron ActionScript, lo siento, pero es hora de que empiecen a aprender JavaScript, con la ventaja de que esto les va a servir, ese conocimiento les va a servir en otros escenarios diferentes. Y tercero, miren estas opciones de publicación, como son mucho más reutilizables incluso que lo que teníamos anteriormente con el formato SWF.